A debate con Juan Carlos Zúñiga. Y esta tarde nos acompañan en Mega Noticias a Debate Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México, Arturo Huerta, economista. Gracias, Tonatiuh, gracias, Arturo, por estar con nosotros esta tarde. Y me gustaría iniciar con usted, Arturo. ¿Cómo va a cerrar la administración del presidente López Obrador en materia económica? Es decir, ¿cómo le va a entregar la economía a la siguiente presidenta de México? Buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes, Tonatiuh. Buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. En los 5 años de gobierno, la actividad económica solamente ha crecido en 0.6% promedio anual. Los datos de indicadores oportunos del mes de noviembre traen un crecimiento del 2023 de 2.7%. Y de hecho, noviembre con respecto a octubre del 2023 ya trae una desaceleración de 0.5%, en el sentido que en el 2024 se mantiene esa tendencia decreciente de la actividad económica. Entonces está dejando el presidente un contexto de estancamiento con inflación y resultado de las políticas neoliberales que predominan de austeridad fiscal, alta tasa de interés, peso fuerte, que abarata el dólar, abarata importaciones que sustituyen a la producción nacional, y de ahí los problemas de menor crecimiento, bajos salarios, presiones crecientes sobre el sector externo, que nos llevan a depender más y más de la entrada de capitales. Y de ahí que el Banco de México mantiene alta tasa de interés para que el capital venga y no se vaya, y quedemos en un círculo vicioso. Entrada de capitales que abarata el dólar, abarata importaciones, sigue actuando en detrimento de la actividad productiva, porque la actividad productiva requiere baja tasa de interés, incremento del gasto público y tipo de cambio competitivo, cosa que no tenemos. Y como ya se señaló en la entrada, están los problemas de la pobreza, sigue estando presente, evidenciando que las políticas sociales que el gobierno ha venido priorizando no te resuelven el problema de pobreza, no te resuelven el problema de la delincuencia que se da a lo largo y ancho del país. Si tú quieres combatir la pobreza, solamente generando empleos formales bien remunerados, y no ha habido política de empleo, no tenemos política industrial, no tenemos política agrícola, y en consecuencia, pues estos son los desafíos que el próximo gobierno debe encarar. Y esperemos que en el debate que se vaya a dar entre los candidatos presidenciales, esta problemática se discuta y hagan propuestas de cómo superar esos problemas. Sí, este crecimiento económico del 0.6% anual, Tonatiuh Martínez, ¿se debe a la pandemia o ya venía antes de la pandemia una tendencia de crecimiento bajo para el país? Estos números que entrega el presidente López Obrador en materia de crecimiento económico, ¿a qué se le atribuyen? Bueno, yo diría varias cosas y discrepo del punto de vista del doctor Huerta. Y también quisiera puntualizar lo de la pobreza. Se presentó en las diapositivas que el 50% de la población estaba en pobreza, y no es así, es el 36%. De hecho, la pobreza se redujo en este sexenio de manera muy importante. Entonces, parte de las políticas de salarios y de bienestar que se han implementado en los últimos 5 años tienen ya un reflejo en la realidad, y es palpable. Lo podemos ver incluso en los salarios reales. Los salarios reales, es decir, los que ya descuentan la inflación, han crecido a lo largo de los últimos 5 años. Esto es muy importante porque al final del día las personas la mayoría de las personas viven de su ingreso, y el mayor ingreso que tienen dentro de los distintos rubros de ingreso que puedan tener es el que viene del trabajo. Entonces esto es fundamental. Otro punto muy importante es, como tú mencionabas ya, Juan Carlos, la parte de la pandemia. No podemos descontar de cualquier análisis lo que pasó en el 2020. La actividad económica se cayó en México y se cayó en el mundo. Yo no diría que el presidente está dejando estancamiento con inflación. La inflación, además, es un fenómeno que sucedió, que está sucediendo y que tiene también, encontramos la respuesta en temas internacionales. A ver, el shock económico que vivimos en el 2020 y después lo que sucedió en febrero
de 2021 con la guerra entre Rusia y Ucrania, que incrementaron los precios de los energéticos y eso tuvo una consecuencia muy fuerte sobre los precios en la economía, es algo que vivieron la mayoría de los países. Algo que sí podría decir de ese evento inflacionario es que la política implementada para controlar los energéticos nos mantuvo como uno de los países que menor inflación energética tuvieron de toda la OCDE, sino es que el que menos tuvo durante varios meses consecutivos. Entonces, para cerrar diría que el crecimiento económico que estamos viviendo actualmente ya tiene descontado el efecto de las políticas de reordenamiento y de reestructura de las relaciones político-económicas que implementó el presidente. A diferencia de otros países, México creció 3% este 2023. El promedio de América Latina no creció 2%. El promedio del mundo está creciendo menos de lo que creció México en este último año. Entonces, me parece que las cuentas en ese sentido son muy positivas para el siguiente sexenio. Sí, Arturo, es un crecimiento económico del 3% en 2023 debido a la relocalización de las empresas, de las cadenas productivas, de las distribuidoras o proveedoras de las grandes empresas en Estados Unidos como consecuencia de la pandemia. Con la pandemia pues se bloquearon los canales de distribución en todo el mundo y después de la pandemia decidieron las empresas instalarse cerca del territorio norteamericano y de manera natural pues está el territorio mexicano para la relocalización. La relocalización es un asunto consecuencia inevitable de la pandemia o es un tema que efectivamente se le puede colgar la medallita al gobierno federal. Mira, yo difiero de lo que dijo Tonatiuh. Esta cuestión de adjudicar la desaceleración de la actividad económica a la pandemia, pues sí, efectivamente la pandemia afectó a todos, pero a nosotros nos afectó más que a muchos otros países de América Latina. La actividad económica en el 2020 cayó en nuestro país 8.5% y otros países de América Latina no cayeron tanto como nosotros. ¿Por qué? Porque el gobierno mantuvo la austeridad fiscal, el Banco Central mantuvo alta tasa de interés, el gobierno no apoyó a las empresas, quedaron 400,000 empresas en 18 meses, hubo destrucción de capacidad productiva y el crecimiento que se da en el 2022, 2023, pues es resultado, repito, de la fuerte caída que se dio en el 2020 y de hecho, en el 2019 que no hubo pandemia, la actividad económica cayó justo por las políticas de austeridad fiscal instrumentadas por el gobierno. Y decir que la pobreza disminuyó, que los salarios aumentaron los salarios mínimos, pero no los otros, ¿no? Si nosotros vemos la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional, en el 2018 eran 31%, en el 2023 la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional pasó a ser 26%, de 31 a 26, una disminución de la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional. Lo que ha pasado es de que muchas empresas, ante el aumento del salario mínimo, y hay que tomar en cuenta que el 39% de los trabajadores recibe hasta un salario mínimo. El 70% de los trabajadores reciben entre 1 y 2 salarios mínimos. Y ha disminuido el número de trabajadores que ganan arriba de 2 salarios mínimos. Se ha depauperado la estructura salarial. Entonces, esta cuestión de que la pobreza ha disminuido por las políticas sociales solamente ha favorecido a ciertos sectores de la población, pero no al grueso de los trabajadores. Ahora, decir que el nearshoring viene a resolver los problemas del país en absoluto. Hemos tenido entrada de inversión extranjera desde hace muchos años y eso nos ha traducido en mayor desarrollo industrial. La industria en el 81 era el 23% de la actividad económica y actualmente es el 19% de la actividad económica de la industria manufacturera. Y quien gana en esa relocalización son las empresas transnacionales. Y luego hay que tomar en cuenta que las exportaciones de México a Estados Unidos en el 2023 solamente crecieron en 2.7%, 2.6% crecieron las exportaciones a Estados Unidos, evidenciando que Estados Unidos está en una reconversión industrial, tiene política industrial, y ahí está. Trump, si gana Trump, ya dijo que va a poner aranceles a sus importaciones en 10%. Entonces, por lo tanto, te va a frenar el crecimiento de exportaciones a Estados Unidos, de todo tipo, de todas las importaciones, vengan del país que vengan. Entonces, no podemos seguir esperanzados a que la inversión extranjera venga a resolver los problemas del país. Ellos vienen a lucrar, ¿no? Entonces, repito, el crecimiento que se da
en el 2022, 2023 es por las remesas. No ha habido que se haya disparado la entrada de inversión extranjera por el nearshoring, no, se mantiene la misma tendencia de los años anteriores. Y repito, y en este proceso de la pandemia, de la crisis, de la guerra de Rusia, Ucrania, etcétera, se está viendo una recomposición efectivamente de las cadenas productivas. Muchos países están volcándose hacia asegurar el autoabasto, ¿no? Y lógico también buscar el abastecimiento más cercano. Por ahí hay que tomar en cuenta una situación que poco se ha dicho en el país. En diciembre vino la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, la señora Yellen, a hacer un convenio con el gobierno mexicano para sumarlo a la estrategia de seguridad nacional contra China, en la perspectiva de que no vengan inversiones, porque en esta recualización, como Estados Unidos está frenando las importaciones provenientes de China, muchas empresas de China están viniendo a México para a partir de aquí exportar. Entonces viene la secretaria del Tesoro de Estados Unidos a decir que al gobierno mexicano que frene la entrada de inversión china que vaya a comprometer la seguridad nacional de Estados Unidos, y el gobierno mexicano aceptó. Entonces de ahí que te pasa bien a limitar la viabilidad de que venga esta relocalización de empresas al país. Vamos a continuar con esta conversación ahorita en un par de minutos. Con nosotros Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Arturo Huerta, economista, gracias por continuar con nosotros en Mega Noticias. En 2 minutos más. A debate con Juan Carlos Zúñiga. A debate con Juan Carlos Zúñiga. Continuamos en Mega Noticias, hablemos de la fuga de talento y también de los sueldos bajos, esto en el estado de Sinaloa. En México, más de 9 millones de personas perciben un sueldo bajo a pesar de tener un empleo formal. El salario es insuficiente, es palpable en casi todo el territorio, pero en particular en 8 estados. Sinaloa es la entidad que mayor grado de afectación tiene por los sueldos precarios, llegando al 62.6%, según datos recientes de la Asociación Civil Acción Ciudadana frente a la pobreza. Tenemos un programa de seguimiento de egresados y cuando nosotros los estamos rastreando, resulta que muchos están fuera del país o en otras entidades federativas buscando trabajo, porque aquí el poco trabajo que hay no está bien remunerado.
El salario promedio en Sinaloa es de 90,000 pesos al año. En comparativa con otras entidades, la diferencia es importante. En Jalisco, el salario promedio es de 96,000 pesos al año, mientras que profesionales más experimentados perciben hasta 162,000 pesos anuales. Sí, por lo regular se busca ir a otros estados, otras ciudades, incluso hasta otros países, pues no es muy rentable el salario que se recibe cuando egresamos de la mayoría de las carreras. De acuerdo al Instituto Mexicano para la Competitividad, son 5 las carreras peor pagadas: música y artes escénicas, formación docente para servicios educativos, economía y enfermería. Los bajos salarios obligan a los jóvenes a emigrar a otras entidades del país, incluso hacia el extranjero, en busca de mejores ingresos. Por los bajos salarios y emigran a otras entidades federativas, incluso al extranjero, ¿no? La verdad es una lástima. El 45% de los mexicanos tiene un sueldo insuficiente para superar la pobreza. En Sinaloa, los bajos salarios derivan cada año en fuga de talento, jóvenes que abandonan la entidad en busca de mejores ingresos que les permitan una mejor calidad de vida. Carla Beltrán, Mega Noticias. Continuamos el Mega Noticias Debate. Tonatiu Martínez, Arturo Huerta con nosotros. Tonatiu, nos quedamos en la parte del tema de la relocalización de las empresas y de la inversión extranjera que hay en nuestro país. Cifras récord en materia de inversión extranjera atribuible a la relocalización de las empresas. ¿Está aprovechando México esta coyuntura? Es decir, hay quienes dicen que puede haber un antes y un después de esta etapa, pero ¿se está aprovechando en su plenitud esta situación de coyuntura que se da en la economía mundial? Bueno, yo creo que México evidentemente está siendo receptor de un número muy importante de flujos de efectivo provenientes del exterior, que sin duda están apostando por traer parte de su industria, parte de su cadena productiva al país. Los datos que tú das son en parte reflejo de esto, pero también tenemos, por ejemplo, el indicador bruto de capital fijo, que se ha disparado en los últimos meses. ¿Qué nos quiere decir en el último año incluso? Este indicador, que en realidad en el país estamos viendo una construcción acelerada de capacidad instalada, ya sea que las empresas estén ampliando su planta productiva con un nuevo edificio, algo que acompañe el proceso productivo, o que nuevas empresas están llegando a precisamente completar esta relocalización, como ya se ha comentado. El país sin duda tiene algunos retos en términos de comunicación, en términos de concentración, porque este tipo de inversiones se concentran arriba del 70% en 7 estados. No hablando de principalmente los estados del norte, esta inversión que está llegando. Entonces, el esfuerzo que se tiene que hacer en adelante, desde mi punto de vista, la futura presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, será buscar que las inversiones también encuentren cabida en otros estados del país. Me parece que México, sin duda, es un lugar preferido para las inversiones, así lo está demostrando, al menos con los datos que tú diste, el complemento que hago, y lo que tenemos que hacer es, como lo ha dicho también la doctora, de hecho en algunos de los diálogos por la transformación que he tenido la oportunidad de ver, es una planificación de lo que se viene, de la economía incluso, te diría yo, una planificación muy especial tanto de el crecimiento del sector energético, porque todo este crecimiento de la planta productiva necesita energía en sus distintos órdenes, pero también llevar estos beneficios hacia el sur. Algo muy importante es el tema del agua. El tema del agua es particularmente difícil en el norte, entonces tenemos que pensarlo mucho para la planeación que se viene y el crecimiento económico que sin duda seguirá en los siguientes años. Sí, Arturo, ¿qué tan comprometido quedará el presupuesto del futuro gobierno federal con los programas sociales y con el aumento que periódicamente se da a la pensión del adulto mayor y, bueno, otro tipo de pensiones que se dan a otras poblaciones, y también el subsidio que el gobierno le está dando al Tren Maya, el subsidio que le da al AIFA,
a Dos Bocas, el recurso que quedará comprometido también para las obras prioritarias. ¿Cómo va a quedar comprometido el presupuesto para la siguiente administración? Y de hecho, mucho se está discutiendo con respecto a estas reformas que el presidente planteó el día lunes, de llevar las pensiones a un rendimiento de 100% de su último salario, sobre todo aquellos que cotizan en el Seguro Social. Entonces, mucho se ha dicho que eso va a presionar sobre las finanzas públicas. Ahí yo no tendría problema, porque estos gastos, estas políticas te vendrían a incrementar demanda, te vendrían a incrementar la actividad económica, y al aumentar la actividad económica aumenta la recaudación tributaria por parte del gobierno. Es decir, el gasto se financia a sí mismo siempre y cuando tenga efectos multiplicadores internos. Ahora, el problema es que con el dólar barato se abaratan las importaciones y mucha de la demanda se va a importaciones, y no te genera efectos multiplicadores internos en favor de las empresas, en favor del empleo, para que así el gobierno pueda recaudar más. Y de hecho, lo que debe acontecer es de que debe haber también política industrial, política agrícola, porque si vas a incrementar demanda con estas políticas sociales, el país está importando el 55% de los granos básicos que consumimos. Entonces, si tú aumentas demanda, que hay que aumentarla, repito, tiene que ir acompañada de una política agrícola, de una política industrial, para aumentar la producción nacional, para satisfacer ese incremento del gasto público, esa mayor demanda, y evitar que se te filtre hacia importaciones, porque te generan déficit de comercio exterior, y te pasas a depender más de la entrada de capitales, y de ahí que sigues manteniendo alta tasa de interés y demás. Entonces, lo que está presionando a las finanzas públicas no es tanto que el gobierno esté gastando mucho, ¿no? Lo que está presionando a las finanzas públicas es la alta tasa de interés que establece el Banco de México, que te lleva a incrementar el costo del servicio de la deuda, tanto pública como privada, y te restringe la capacidad de inversión y la capacidad de gasto. Entonces, hay que poner la atención, o sea, dentro de los retos que el país enfrenta, es no seguir con esa alta tasa de interés que te está, que por más alta tasa de interés está frenando la inversión, porque la inversión, la inflación, porque la inflación en nuestro país es resultado de problemas de oferta, de escasez de productos, y al aumentar la tasa de interés te encarece el crédito, te restringe la inversión, sigue contraída la producción y siguen las presiones inflacionarias. Entonces se tiene que dar el debate en el sentido de modificar la política monetaria, que no tenga solamente el único objetivo bajar la inflación, sino que sea como en Estados Unidos, que el objetivo de la política monetaria es alto empleo con baja inflación. Entonces, para eso tienes que bajar la tasa de interés, justo para impulsar la actividad económica. Y también, a bajar la tasa de interés, disminuye las presiones negativas sobre las finanzas públicas y sobre las finanzas de las empresas y familias, porque quien está ganando con la alta tasa de interés es la banca. Ahí está, trae ganancias de 280,000 millones de pesos en el 2023, como resultado de la alta tasa de interés, y eso está descapitalizando al gobierno, como a las empresas y a las familias que tienen deuda. Sí, Tonatiuh Martínez, la misma pregunta, ¿cómo va a quedar comprometido el presupuesto de la próxima administración a partir de los compromisos que está dejando la actual administración federal? Bueno, en realidad los compromisos en términos de proyectos productivos se estarían cerrando en este ciclo presupuestario. Las obras más grandes o los megaproyectos que desarrolló el presidente terminan en este 2024 y deberían de comenzar a producir, hablando por ejemplo de Dos Bocas, debería de comenzar ya a generar millones de barriles diarios este mismo año. El AIFA está ya caminando. Estamos a lo mejor en la parte del interoceánico, todavía faltan algunas cosas, pero en realidad estaría cerrando la mayoría, la parte más fuerte, me refiero, de la inversión está concluyendo en este ejercicio presupuestal. Y también quisiera destacar que concuerdo completamente con el doctor. El Banco de México está haciendo, o ha hecho una labor desde mi punto de vista muy pobre. 5 personas que son quienes son la Junta de Gobierno han tomado, como también mencionaron
con ustedes nuevamente la decisión de mantener la tasa de interés en un nivel completamente alto y desde mi punto de vista sin ningún argumento válido. Deberíamos estar en estos momentos hablando ya de disminuir la tasa justo para generar ese dinamismo económico que necesitamos para que el país mantenga este ritmo de crecimiento. Entonces eso es muy importante. La parte del déficit también hay que entender un poco cómo se construyó el presupuesto, porque una de las cosas que más se le han respetado, desde mi punto de vista, concuerdo con eso, al presidente Andrés Manuel López Obrador y a su administración, es el manejo de las finanzas públicas. Algunos lo ven mal, algunos lo ven como un austericidio, pero la austeridad republicana es un principio rector de este gobierno que ha mostrado resultados muy importantes. Hablar, por ejemplo, del control de las compras, la consolidación de las compras, hablar también de la cancelación en la condonación de impuestos y demás, del control de la deuda también, porque este déficit que vemos para el 2024, pues se construyó también mitigando mucho los ingresos que iba a recibir el gobierno. Entonces hay que tener cuidado con esas partes muy técnicas, específicas, que desde mi punto de vista a veces ensombrecen un poco el debate. Sí, ¿será inevitable una reforma fiscal el próximo sexenio, Arturo? Mira, la política fiscal debe responder a las necesidades de crecimiento económico y generación de empleo, ¿no? Yo estoy en contra del equilibrio fiscal, porque en un contexto donde tienes déficit de comercio exterior, donde estás importando más allá de lo que exportas, eso te frena la actividad económica. En un contexto donde cae el consumo y la inversión privada, te frena la actividad económica. Entonces el gobierno debe gastar más de lo que recauda justo en favor de la esfera productiva para impulsar la actividad económica. Repito, este contexto de estancamiento, repito, estos datos son del INEGI, de 0.6% promedio anual del 2018 al 2023, es resultado de estas políticas de austeridad fiscal, donde el gobierno venía trabajando con superávit primario, es decir, excluyendo el pago del servicio de la deuda, el gobierno gastaba menos de lo que recaudaba. Entonces, eso te frena la actividad económica, el gobierno debe gastar más. Y repito, al gastar más, reactivas la economía y el gobierno termina recaudando más. Es decir, no necesitas incrementar impuestos. Bueno, lógico, habría que incrementar impuestos al sector financiero, que gana lo que quiere, ¿no? Es decir, en Italia, a mediados del año pasado, pusieron un impuesto a las ganancias de la banca de 40%, ¿no? Y aquí, si el Congreso aprobase un impuesto de 50% a las ganancias de la banca, no le pasaría nada a la banca, ¿no? Si dejases de pagar el FOBAPRO a la banca, no le pasaría nada, porque gana lo que quiere. Y eso te genera recursos justo para impulsar la inversión y el crecimiento económico. Pero, repito, la cuestión, un elemento importante, Juan Carlos, es de que el gobierno no debe endeudarse en dólares, ¿no? Tú debes endeudarte en pesos, con baja tasa de interés, y así se reestructura la deuda en tu moneda, porque si te endeudas en dólares, como ha venido aconteciendo, pues lógico, el país no genera dólares, tenemos déficit de comercio exterior, entonces caes en deuda para pagar deuda. Sí, Tonatiuh, ¿qué pasó con el tema de la inflación? Veníamos de varios meses con una disminución leve, pero disminución al fin de la inflación y permanente durante el año pasado, y de pronto hace 3 meses eso se detuvo y empezó nuevamente a subir poquito a poquito, pero no se ha detenido el aumento de la inflación. Eso provocó justamente que ayer el Banco de México mantuviera la tasa de referencia alta, aunque pues hay posibilidad, a decir de los integrantes de la Junta de Gobierno del Banco de México, que en la próxima junta, en la próxima revisión, pudieran bajar la tasa, pero esta inflación que está fuera del objetivo del Banco de México ha pues provocado que se mantenga alta la tasa de referencia. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué íbamos bien y de repente se paró la disminución de la inflación, la reducción de la inflación?
Bueno, la tendencia, como tú mencionas, tenía una clara trayectoria a la baja, pero también hay que recordar que los últimos meses del año la primera quincena normalmente del siguiente año incrementa la inflación. Ese es un proceso cíclico que se ve todos los años. Es decir, sí hay una caída, sí venía una caída de la inflación, una caída eh, muy positiva en términos en beneficio de la población, pero lo que vimos en diciembre, como se menciona, es parte del ciclo de la inflación como todos los meses, ¿no? Hay un crecimiento en los precios. ¿Por qué? Bueno, ahí vemos un dinamismo muy particular del mercado interno, ¿no? Todo el mundo está comprando para las cenas de fin de año, Navidad, los regalos, demás, el consumo se dispara y las empresas lo saben. Entonces ese proceso diría yo que está descontado. Con lo que no estoy de acuerdo es en la parte de que Banco de México mantenga esta decisión. Y sí, como tú dices, el argumento es que, bueno, hubo un rebote, digamos, que yo creo que evidentemente lo conocen, pero es la justificación que ellos utilizan para mantener los niveles de la tasa de referencia arriba del 11%. Niveles que si estuviéramos ya viendo un descenso, pues la actividad económica tendría un dinamismo mucho más fuerte. Ahora, también quisiera hablar un poco de lo que se mencionó hace un momento, las reformas, ¿no? Y el plan que está presentando, porque son un paquete de 20 reformas, 17 son constitucionales y 3 son a leyes. La de pensiones me parece muy interesante, como ya dijo el doctor. Me parece una suerte es una ley, de hecho es una propuesta que hace el presidente en materia de pensiones, la segunda en su sexenio, ¿no? Es algo que en realidad no se esperaba para este momento, pero que es bastante positivo desde mi punto de vista, porque también, no nada más el gasto que se tendría que hacer o el mecanismo para pensionar a la población que gane abajo de 16,000 pesos, que es el salario promedio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social, sino también cómo se va a fondear este capital semilla que le llama en la ley, ¿no? Este fondo que sería de utilidades de las empresas productivas, ¿no? Que administre el ejército, de venta de algunos inmuebles, y yo también estaría en favor en algún momento de observar nuevamente lo que estamos haciendo con el sistema financiero. Sin duda ahí hay una beta que podría explorar el siguiente gobierno. Sí, ya lo tocó Arturo hace unos momentos al inicio de este espacio. Estamos muy entretenidos con la elección presidencial en nuestro país, muy entretenidos, Arturo, con las reformas constitucionales y legales que envió el presidente López Obrador, muy entretenidos con la coyuntura, pero pues enero de 2025 pudiera regresar Trump a la Casa Blanca. Y entonces ahí el escenario económico, internacional, político, bilateral de migración va a cambiar radicalmente. Está presupuestado ya, lo están presupuestando las candidatas y el candidato presidencial, la posibilidad de que Trump gane la Casa Blanca y llegue a la presidencia en enero del próximo año. Efectivamente, Juan Carlos, has colocado la necesidad de que los candidatos deben de presentar cómo lo van a hacer, de darse esta situación. En el sentido de que al ponerte un arancel de 10% a las importaciones, pues te va a frenar las importaciones que el país realiza. Eso te lleva a que tienes que volcar tu crecimiento en torno al mercado interno. Y para eso necesitas incrementar el gasto público, necesitas política industrial, política agrícola, baja tasa de interés, mejorar la distribución del ingreso, y ellos tienen que hacer propuestas. Y luego también está esta cuestión de la migración. Ya se están quedando aquí los que llegan de Centroamérica y otras partes del mundo, porque ya no pueden pasar a Estados Unidos. Entonces, necesitas política de empleo bien remunerada para encarar esta situación. Ahora, la cuestión es de que, retomando un poco la cuestión de la inflación, del por qué vemos, el mismo Banco de México reconoció que es un problema de oferta, es decir, de escasez de productos. Entonces, la misma alta tasa de interés encarece el crédito, te restringe la inversión, te restringe la producción y sigue los problemas de inflación.
Entonces, de ahí que el Banco de México tiene que revisar su política monetaria, tiene que bajar la tasa de interés para incrementar la inversión y así encarar los rezagos productivos para frenar la inflación. Y luego, en estas propuestas que hizo el presidente de que los salarios se ajusten con respecto a la inflación, oye, si ha disminuido la participación de las remuneraciones en el ingreso nacional y la contraparte es que ha aumentado la participación de las ganancias, pues los salarios tienen que incrementarse no solamente con respecto a la inflación, sino con respecto a su productividad y más allá de la productividad, justo para incrementar su participación en el ingreso nacional y disminuir la participación de las ganancias, porque este problema de inflación también, Juan Carlos, es resultado de que las empresas aumentan los precios más allá de sus costos y no hay ninguna política de control de precios por parte del gobierno. Entonces, esta política de aumentar por parte de las empresas los precios más arriba de sus costos, se está aumentando más las ganancias de ellos y se está recrudeciendo la desigualdad del ingreso que acontece en el país. Sí, es decir, Tonatiuh, el presidente critica mucho el neoliberalismo, pero su política económica ha sido pues neoliberal. No, desde mi punto de vista no, y la respuesta está en la política laboral. A ver, se acabó con el outsourcing, muy claramente, se incrementaron el número de vacaciones, de días de vacaciones que tienen las personas. Se comenzó un incremento sustancial en el salario mínimo que ha impulsado los salarios en general. Uno simplemente tiene que bajar la información del Instituto Mexicano del Seguro Social, por ejemplo, aunque el Coneval también hace la medición para la parte informal, calcular el crecimiento real de los salarios y uno puede ver claramente cómo el salario promedio de los trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social ha crecido de manera importante. Ahora, que las ganancias de las empresas también han mejorado porque el mercado interno ha respondido a este incremento salarial, bueno, eso es innegable y se tiene que hacer trabajo, pero la política del bienestar que ha implementado este gobierno lo tiene, si no mal recuerdo en las encuestas, como el presidente mejor posicionado de las últimas décadas, con seguramente una repetición de lo que estamos viendo, una continuación de la transformación, como lo llama la doctora Claudia Sheinbaum, el siguiente sexenio. Y esto no es que sea una coincidencia. A ver, quien no quiera ver que las políticas públicas están funcionando en beneficio de la población y que hay una clara respuesta en las encuestas, bueno, simplemente no está viendo entonces la realidad que viven las millones de mexicanas y mexicanos que todos los días salen a trabajar. También veía yo que dentro de las poblaciones que mejor valoran al presidente están los jóvenes, quienes ya no van a tener una realidad de salarios paupérrimos, sin bienestar en sus trabajos, y no olvidar tampoco que estamos viendo la tasa de desempleo históricamente más baja que hemos visto en los últimos años. También decir que esta política salarial que ha tenido el presidente, esta política del bienestar que ha tenido este gobierno, tiene al crecimiento, o sea, un reflejo en el crecimiento de los salarios de la informalidad, de los salarios que son menores, pero también del promedio de los salarios de los trabajadores formales. Entonces, sí, bueno, ahí está la respuesta. Les agradezco mucho, Tonatiuh Martínez, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM, Arturo Huerta, economista, gracias por estar con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Estamos en contacto para futuras conversaciones, si les parece. Gracias, buen fin de semana y muy buenas tardes. Gracias. Hasta luego. De esta manera concluimos este espacio de Mega Noticias Debate. Le invito a que se quede en esta señal y que coincidamos el próximo lunes a las 5 de la tarde con 10 minutos. Gracias, buenas tardes. Descubre México. Una de las grandes formaciones rocosas de la naturaleza se encuentra en Peña de Bernal, un pueblo mágico lleno de belleza y que se localiza a poco tiempo de la ciudad de Querétaro. Esta obra de arte natural nació de un volcán que perdió su fuerza y al apagarse moldeó este gran bloque de piedra desde hace más de 65 millones de años. La peña es el tercer monolito más grande del mundo y cerca de ella se puede hacer múltiples actividades físicas como senderismo o escalar. El poblado recibe miles de visitantes cada 21 de marzo.